Eh, Aquí veo a Stephanie Marín, Walter González. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, quiero preguntar lo siguiente. Voy a hacer algo. ¿Se sigue viendo la diapositiva? Sí, profesor. Listo, muy bien. Bueno, ya supongo que ya entraron lo que tenían que entrar. Vamos a ver quién está rapidito. Joseph Igor, ¿estás? Michelle Delgado, Delia. Bien, yo les mencioné que me tenían que mandar resuelto un cuestionario. Les mencioné que lo podíamos dividir. Lo dividimos, lo dividimos en grupos y le dije que tenían hasta el viernes para enviarlo. Y luego le dije que me lo enviaron. Así que eso fue la semana pasada. Fue algo que en teoría se discutió ese mismo día. Entonces les pido que ya no me lo envíen. Yo no me quería que me lo enviaran para revisar si estaba bien lo que habían encontrado. Pero ahora lo que simplemente vamos a hacer es poner esa como una actividad, ese cuestionario. E igual entre todos los grupos que lo discutieron, ya ahí tenemos la respuesta, así que no, nada más ahí pues, se completa revisando lo que estaba ahí. Así que el día de hoy voy a darles inicio con otro sistema que es el desarrollo del sistema nervioso. Bien, cuando hablamos del sistema nervioso así en general, para nosotros tenemos que saber que ese sistema nervioso se divide en dos partes. Nosotros lo podemos dividir en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ustedes van a aprender en anatomía que se refiere al encéfalo y a la médula espinal. Estas estructuras están protegidas por el cráneo, la columna y las meninges. También vamos a contar con el sistema nervioso periférico, como vemos ahí. Esa sería la otra división del sistema nervioso. Y lo característico de este nivel es que solo son los nervios craneales que salen, que salen del sistema nervioso central. Entonces, vamos de nuevo. El sistema nervioso se divide en así a grosso modo. El sistema nervioso central y periférico. ¿Qué forma el sistema nervioso central? El encéfalo y la médula espinal. ¿Qué forma el sistema nervioso periférico? Lo forman los nervios que salen del sistema nervioso central. Esos nervios se van a agrupar como nervios craneales, también se llaman nervios raquídeos, se agrupa como nervios raquídeos. Los nervios craneales son los que salen del encéfalo y los nervios raquídeos los que salen de la médula espinal. Pudiéramos también dar otra clasificación, es una clasificación más bien funcional, si hablábamos de el sistema nervioso autónomo. Con el sistema nervioso autónomo lo que tenemos que saber es que es el que se encarga de la inervación involuntaria. Inerva tanto el músculo liso, músculo cardíaco y también va a inervar a las glándulas. Así que eso es lo que vamos a ver. Vamos a tratar de describir en la medida de lo que se pueda todas las estructuras y todo el origen de todas estas estructuras.
Repasando, recordando la clase de organogénesis, nosotros describimos que el desarrollo del sistema nervioso ocurre al inicio de la tercera semana. Ocurre en la tercera semana. ¿Cuándo ocurre? Luego de que tenemos nuestro embrión trilaminar, luego de que pasó el proceso de gastrulación, va a empezar a diferenciarse el ectodermo de superficie en una estructura que se llama neuroectodermo. ¿Qué es lo que ocurre? Miren cómo a este nivel ese ectodermo de superficie se empieza a engrosar, y eso es gracias a algo. Este proceso de diferenciación del ectodermo es gracias a la notocorda y al mesodermo paraxial. Como hay una notocorda y un mesodermo paraxial en ese nivel, él manda las señales al ectodermo y le dice, diferénciate. ¿Cómo se diferencia? Miren que las células que eran más o menos cúbicas se están haciendo cada vez más alargadas y ese punto del ectodermo se hace mucho más grueso. Tanto así que recibe el nombre de placa neural. ¿Cuándo ocurre esto? Se describe que ocurre aproximadamente en el día 22. Y este proceso tiene un nombre. Este proceso de formación de la placa neural y su diferenciación en tubo neural recibirá el nombre de neurulación. Sigamos viendo los eventos que están ocurriendo. La notocorda induce al ectodermo. El ectodermo se diferencia y se hace más grueso. Luego se forman unos pliegues. Primero tenemos una placa y la placa en sus bordes se van haciendo unos pliegues y los pliegues se van haciendo cada vez más profundos. ¿Por qué se hacen más profundos? Porque también se relaciona a un surco. Ese surco se hace también cada vez más profundo. Al final ese surco y esos pliegues van a buscar, o su objetivo final va a ser aproximarse. Así que, en pocas palabras, el ectodermo aquí se está invaginando. Se invagina cada vez más, como le digo, con el objetivo de que los extremos del pliegue neural se fusionen y formen un tubo. Ese tubo se va a llamar tubo neural. Bien, nos falta describir una última cosa muy importante y es célula de la cresta neural. A nivel del pliegue neural, a nivel del pliegue, algunas células del ectodermo se diferencian y aparte de diferenciarse migran y ellas se separan o se alejan de la continuidad del mismo tubo neural. Esas células se les llama células de la cresta neural y podemos observar que ellas todavía se encuentran aquí asociadas al ectodermo y al tubo, pero ellas luego se separan. Luego de que el tubo se forme, se complete el cierre completo del tubo, las células que estaban en el pliegue, que se llaman células de la cresta neural, aquí está esta imagen muy buena del ACMA, esas células de la cresta neural van a migrar y van a alejarse del tubo neural. En esta imagen, cuando ya se completa la fusión de los pliegues, vamos a ver que se separa la continuidad del ectodermo del tubo. Aquí ya vemos que ya no hay unión, continuidad. Y aparte de eso, vemos que la cresta neural se ubica en esta parte dorsal del nuevo tubo neural. Y ese es el proceso de neurulación. Ese proceso donde van ocurriendo y se va formando todas estas estructuras. Nuevamente lo pregunto, ¿quién ayuda a diferenciar el ectodermo de superficie en neuroectodermo? Elsie, ¿sabes? Rosemary, Stephanie, Delgado, Michelle Díaz, Mojica, Hugo. ¿Qué estructura ayuda a que se diferencie? La notocorda, muy bien. La notocorda y también el mesodermo paraxial. Bien, lo que mencionaba, neurulación
luego de que la placa se convierte, primero formación de placa y luego formación del tubo. Creo que aquí esto tengo que aclarar, que creo que lo dije y puede confundir. En la tercera semana lo que me refería es que ya tenemos las tres capas, porque en la tercera semana es que ocurre la gastrulación. Pero es realmente a la cuarta semana cuando viene el proceso de neurulación. Nosotros describimos que lo último del proceso de neurulación sería la formación del tubo neural. Ese tubo neural, y esto es muy importante tenerlo claro, va a empezar a cerrarse cuando los pliegues se aproximen y esto suele ser a nivel del cuarto al sexto somita. Del cuarto al sexto somita. Ahí empieza el cierre de la placa neural, del tubo neural. ¿Qué podemos decir también? Podemos describir que los 2/3 craneales de la placa neural desde el cuarto somita van a corresponder con el desarrollo del encéfalo. Los 2/3 anteriores corresponden con el encéfalo. Y el 1/3 posterior, después del sexto somita, va a corresponder con el futuro médula espinal. La futura médula espinal. Pudiéramos decir que el punto de corte entre ambos va a ser el quinto somita. Bien, nosotros describimos que este proceso va a completarse. Obviamente el tubo neural tiene que continuar en toda su extensión y ver que a medida que aumentan el número de somitas, va a corresponder con el cierre de los extremos de ese tubo neural. Al final, lo que va a corresponder es que hacia que los extremos van a estar abiertos y van a estar en comunicación con la cavidad amniótica y reciben el nombre de neuroporos. Tendremos un neuroporo craneal o un neuroporo rostral y el neuroporo caudal. Bien, ¿cuándo se cierran los neuroporos? Se describe que el neuroporo rostral completa su cierre aproximadamente al día 25 y se describe que 2 días después cierra y se pierde la comunicación. 2 días después, al día 27, se cierra el neuroporo caudal. Aquí vemos el neuroporo rostral, día 25, está completando su cierre o neuroporo craneal. Y luego se cerró y tendremos acá el neuroporo caudal, el que se cierra solamente 2 días después. Bien, el cierre de los neuroporos coincide con el establecimiento, corresponde con el establecimiento de la circulación vascular correspondiente al tubo. A medida que va bajando la irrigación, va completándose el cierre. Las células progenitoras de las paredes del tubo neural van a aumentar de grosor y eso es muy importante porque al final tengo una membrana de una capa de epitelial, pero ellas van a ir aumentando su grosor, sus paredes, porque esas células de la pared del tubo tienen capacidad de división celular. Bien, el espacio del tubo, el espacio que queda en el centro, recibe nombre. El nombre de ese espacio va a ser canal neural. ¿Ok? Y ese canal neural, lo importante, lo principal es que va a dar origen al sistema ventricular del cerebro y también va a ayudar a formar el conducto o canal central de la médula espinal. Esto lo vimos, lo discutimos bastante el día de las clases de esquelético. Nosotros describimos que el correcto cierre del tubo neural, esto también tiene influencia del ácido retinóico, el correcto cierre del tubo neural va a ayudar o a inducir el cierre o que se complete la formación de la vértebra. Nosotros describimos que si el neuroporo o si el tubo queda abierto en alguno de sus niveles en su cara dorsal, describimos que el mesénquima que esté alrededor no se va a diferenciar para cubrirlo. Estos derivados del esclerotoma no van a diferenciarse para cubrirlo y formar completamente el arco vertebral. Bien,
puede ocurrir que si no se cierra completamente, no se cierra el tubo y eso no induce el cierre o la formación del arco vertebral completo y se asocia a una condición que se llama espina bífida. ¿Qué sucede con la médula espinal primitiva en desarrollo? Ya describimos que ese era el tercio distal de tubo neural. Nosotros describimos que hacia el cuarto somita, hacia caudal, sigue el tubo neural. Nosotros mencionamos que las paredes que estaban formadas por capas de neuroepitelio van a presentar diferenciaciones y esa diferenciación y divisiones ayudará a que aumente el grosor y disminuya el calibre del canal central. Se describe que de la novena a la décima semana solo va a haber neuroepitelio en el canal central de la médula espinal. Este es el neuroepitelio. El neuroepitelio, células neuroepiteliales, son derivadas del neuroectodermo. Nosotros la podemos dividir perdón, ellas están en contacto en mitosis y van a aumentar el grosor de la capa. ¿Qué observamos? Que las células que estén más cerca del canal central o de la cavidad ventricular, van a formar una capa que se llama zona ventricular. ¿Cuál es la zona ventricular? Nuevamente lo digo, son las células que derivan del neuroepitelio y están más en la parte interna, más en contacto con la cavidad canal o conducto central. Aquí tenemos el neuroepitelio, el que está cerca del canal. Ese es el que se va a diferenciar como zona ventricular. Ahí se va a formar una capa que le llamamos capa ependimaria. De esa capa ependimaria se originarán células, se originarán neuronas, células de la macroglia, de la médula espinal. Vemos que llegan también neuroglia, llamamos astrocitos y oligodendrocitos, y describimos que ellos al final van a formar también una célula que se le llama células ependimarias. Luego tenemos una parte marginal, la parte más a la periferia. Esta parte está constituida por las partes externas de las células neuroepiteliales. Se va a formar sobre todo la sustancia blanca de la médula espinal, conforme en su interior van a crecer los axones de las neuronas de la médula espinal, ganglios raquídeos y el cerebro. Nos falta una parte intermedia, se llama zona intermedia. Esa zona intermedia también se puede llamar como la zona del manto o capa del manto. Se ubica entre la capa ventricular y la capa marginal. Nosotros describimos que presenta neuroblastos primitivos que se diferencian a partir de células neuroepiteliales en división. Estas células se convierten en las neuronas que desarrollan las prolongaciones citoplasmáticas. Las capas del manto, la zona intermedia, es donde estarán los cuerpos de las futuras neuronas. Nosotros describimos que existen múltiples divisiones de este neuroepitelio. Del neuroepitelio vamos a tener distintos tipos celulares. Estas células le llamamos células de la glía. ¿Cuáles son estas células? Tendremos el neuroblasto. Este neuroblasto es el derivado del neuroepitelio, el cual se va a convertir en la neurona. Describimos que van a desarrollar prolongaciones citoplasmáticas, que más adelante le vamos a llamar axones o dendritas. Las siguientes células que se forman del neuroepitelio serán las células, los glioblastos. Los glioblastos son las células de sostén del sistema nervioso. Se diferencian a partir de las células neuroepiteliales
luego de que ha cesado la formación de neuroblastos. Estas migran desde la zona ventricular hasta la zona intermedia y marginal. Ellas son estructuras que protegen y soportan a los neuroblastos y las futuras neuronas. Se convierten de astroblastos en astrocitos, que son células importantes para mantener un ambiente óptimo para las neuronas. Se dividen en oligodendrocitos, que son células de la glía que van a ayudar a mantener y favorecer la conducción nerviosa. También vamos a encontrar otra división del neuroepitelio, que son las células ependimarias. Estas células se diferencian desde células neuroepiteliales luego de producir neuroblastos y glioblastos. Estas formarán epitelio que reviste el canal central de la médula espinal. ¿Qué nos falta mencionar? Tendremos la microglia. ¿Qué son las microglias? Las microglias tienen un origen diferente, pero son importantes en el sistema nervioso. La microglia forma parte más bien del sistema inmunitario. Ellas derivan o aparecen en la sustancia blanca y sustancia gris, pero ellas derivan de células mesodérmicas, células que derivan del mesodermo esplánico que va a ayudar a formar a los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque nosotros describimos que la microglia al final va a ser derivado de los componentes sanguíneos. Así como la médula ósea produce linfocitos, eh, ma- eh, eritrocitos, blastocitos, blastocitos, eh, células eosinófilas, perdón, células eosinófilas, produce otros polimorfos nucleares. Nosotros describimos que también producen monocitos y entre esos vamos a ver que está también formada las células de la microglia. Ellas se diferencian, las células de la microglia se diferencian. Miren que aquí esta imagen ilustra que el origen es distinto. En azul vemos a la izquierda que todas las células del sistema nervioso derivan del neuroepitelio. A la derecha vemos que un grupo, todas excepto un grupo, no deriva del neuroepitelio, sino que deriva del mesodermo que es plácnico. Bien, tenemos zona ventricular. Vamos a preguntarle a alguien cuál es la zona ventricular. ¿Alguien me puede contestar? En la- perdón, estaba mostrando la imagen acá de la izquierda, cuál corresponde a la zona ventricular. ¿Qué recuerdan? ¿Cuál era la zona ventricular? La zona ventricular es la que está está tapizando el canal central, ¿ok? Ese es esa es la zona ventricular. ¿Cuál es la zona marginal? La zona marginal es la que está haciendo el borde, el margen. Es la parte más externa y de ahí se van a diferenciar sobre todo las fibras nerviosas. Luego nos falta la zona del manto perdón, la capa del manto o la zona intermedia. ¿A qué corresponde esa capa del manto? ¿A qué corresponde? Va a corresponder al sitio donde se ubican las neuronas, los cuerpos de las neuronas. Estamos hablando de neuronas, obviamente neuroblastos, neuronas primitivas.
estas van a tener prolongaciones citoplasmáticas, esa es su característica. Bien, entonces estamos aquí en esta imagen. Tenemos que el desarrollo de la médula espinal será la primera parte que vamos a empezar a discutir. ¿Qué se caracteriza? Vamos a tener un aumento del grosor de las paredes de la médula espinal que se está desarrollando. Si aumenta el grosor de las paredes, eso se va a relacionar con una disminución de la luz, una disminución de la luz del canal central. Además, aumenta tanto a los lados que eso va a hacer que disminuya el grosor y sí, disminuya el grosor de dos placas que le llamamos placa del techo, que se encuentra a nivel dorsal, y la placa del suelo, que se encuentra a nivel ventral. Nosotros también vamos a ver que esos engrosamientos no son uniformes, sino que se hacen como por masas, dos masas dorsales y dos masas ventrales. Y ellas se asocian a surcos que le llamamos surcos limitantes, son surcos longitudinales a cada lado. ¿Qué describimos de surco limitante? Separa la parte dorsal, esto, surco limitante, la parte dorsal, ambas, y la separa de la parte ventral. Lo separa de la parte ventral. Esa parte dorsal y ventral tiene nombre. Y esto hay que tenerlo clarísimo. Clarísimo, clarísimo. La parte ventral recibe el nombre de, la parte ventral, la que estamos viendo aquí, recibe el nombre de placa basal. Digamos que está como en la base, pero es que la médula espinal aquí tiene una posición ya como acostada longitudinalmente. Entonces acá es donde está acostada, en la placa basal. Hacia arriba vemos que la zona intermedia se va a dividir en la capa, en la placa alar, placa alar. Bien, hay que tener claro que la placa alar y basal producen abultamientos longitudinales que se extienden a lo largo de la mayor parte de la médula espinal. Y tenemos que identificar que cada una de estas placas se va a asociar con una función que se conduce con la médula espinal. Nosotros describimos que de la placa basal, que está en la parte más ventral, saldrán los nervios espinales, perdón, los ramos anteriores, perdón, saldrán las raíces anteriores del nervio espinal y vemos que en la cara dorsal, donde está la placa alar, saldrán, o más bien entrarán, los, los nervios, las fibras, perdón, la fibra de la raíz posterior del nervio espinal. Así que básicamente podemos decir lo siguiente. Las estructuras de la capa basal y la capa placa alar se asocian a dos tipos de información, cada una a su propio tipo de información. Los de la placa basal se asocian a la información motora, que esa es la que corresponde con el asta anterior o ventral del nervio espinal, de la médula espinal, y la parte donde está la placa alar va a corresponder con la información sensitiva o aferente que viene hacia la placa alar. Y podemos ver que cuando continúe el desarrollo de la médula espinal hacia el nivel de la placa basal, que está en rojo, va a corresponder con los núcleos motores que se encuentran a nivel del asta anterior. Vean que eso está en ambos astas anteriores, asta anterior derecho e izquierdo. Veamos que la parte azul se asocia a la placa alar. Y miren cómo la placa alar, la parte sensitiva, se asocia a la formación de las astas posteriores. ¿Qué más debemos ver? Recuerden la capa del manto, la más superficial, o la capa del manto, perdón, la capa del manto, esta que está aquí, es la que se divide en
alar y basal. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un nervio, perdón, estamos hablando sobre un corte de el tubo neural. Podemos ver el canal central, podemos ver el surco, la placa del techo y la placa del suelo, y a los lados sabemos que está el surco limitante. ¿Qué más se asocia a este nivel? Vean cómo hacia donde está la placa alar se asocia un ganglio de la raíz dorsal. Ese ganglio de la raíz dorsal va a corresponder con la raíz posterior del nervio espinal. Bien, los cuerpos celulares de la placa alares van a formar columnas grises dorsales. Esto ya lo Estas columnas grises van a formar o forman parte del asta gris posterior. Las neuronas de estas columnas constituyen los núcleos adyacentes y están divididos por un tabique medio dorsal. Bien, vamos rápidamente con células de la cresta neural. Voy a preguntar así en general, sencillito. Rosemary, ¿cómo está Rosemary? Rosemary, bueno, no está, lastimosamente no está. Walter, Presente. ¿de qué recuerdas o qué sabes de la célula de la cresta neural? Mm, Tendría que tomarme bien el tiempo y volver a leerlo. No, no, no. Mira la imagen. Cresta neural. Ujú. Bien. Hugo, necesito que me vuelvas a explicar el proceso de neurulación. ¿Qué recuerda del proceso de neurulación, Hugo? Se unen los pliegues. No, el proceso de neurulación termina con eso. Pero ¿cómo es el proceso de neurulación? La notocorda induce al ectodermo, se forma la placa neural, por ahí. Épale. Así mismo, ¿verdad? Se ensancha y se extiende en dirección craneal hasta la membrana orofaringea. Bien, vamos a agarrar las dos cosas que dijeron los compañeros. Dice Eigar, la notocorda induce al ectodermo, lo que iba a formar piel, lo induce y lo diferencia. Y forma la placa neural. ¿Qué es una placa? Es un engrosamiento, todo uniforme. La placa se va elevando cada vez más y tiene un borde. ¿Cómo se llama el borde? Le puedes llamar pliegue neural, ese pliegue neural. Y luego, cuando esté más elevado, le llamamos cresta neural. Cuando ya sea más, sí, como una cresta, va a estar más pronunciado.
se va a formar la cresta neural. ¿Qué más podemos decir? Ese es el proceso de neurulación, pero termina con lo que dice Jonathan. Los pliegues de esa cresta o los bordes de esa cresta se van a buscar entre sí para completar este cierre y formar el tubo neural. Pero esas células que estaban en el borde de la cresta se separan del tubo. Ellas, miren que están aquí, están en continuidad tanto con el ectodermo como el futuro tubo. Pero cuando se forma el futuro tubo, se separa completamente de todo y las células de la cresta neural se separan del ectodermo y dicen, vamos a formar una capa que se llama formada por células derivadas de la cresta neural. Y aquí están esas células. Jonathan, ahora sí. Sí. Bien. Ahora vamos a describir brevemente qué harán esas células de la cresta neural. ¿Qué harán? ¿Qué van a formar? Bien, esas células de la cresta neural ya vimos que se separan. Están sobre la cara dorsal del tubo neural y se separan de la continuidad entre el tubo y el ectodermo. Luego vamos viendo que esas células van a empezar a migrar, se van a dirigir en sentidos contrarios y parte de su proceso va a ser ayudar a formar elementos como los ganglios sensitivos, los ganglios raquídeos, incluso ayuda a formar los ganglios craneales. Las células de la cresta neural forman los componentes de los nervios periféricos, es decir, de ahí se diferencian las famosas células de Schwann. Los odontoblastos, la meninge, forman parte también de la célula de la cresta neural. Cuando dicen célula de pigmento nos referimos al melanocito. Eso hay que tenerlo claro y nunca olvidarlo. El melanocito también es un derivado de la célula de la cresta neural. Y ni hablar de los ganglios simpáticos, los ganglios paravertebrales y prevertebrales que se asocian al sistema nervioso simpático. Otras células de la cresta neural se diferencian para ayudar a formar hueso. Ellos darán lugar a los huesos de la cara y de los arcos faríneos. Entonces aquí tenemos tubo neural, epidermis y la célula de la cresta neural. Y aquí podemos ver en qué se diferencian todas las líneas de estudio. Miren que hay algunas células de la cresta neural que van a formar ganglios paravertebrales y otras ayudan a formar a la médula adrenal. Perdón, médula suprarrenal. Médula suprarrenal. Bien. ¿Cómo se desarrollan los ganglios raquídeos? Los ganglios raquídeos también son derivados de la cresta neural. Vemos que estas células que van al ganglio de la raíz dorsal van a venir de neuronas que son en su interior unipolares. Neuronas unipolares, donde tenemos una prolongación central y dos divisiones, una central y una periférica. ¿Qué sucede? Inicialmente las neuronas serán bipolares, pero al poco tiempo se unen con las dos prolongaciones, y forman la estructura en forma de T que se conoce como neurona unipolar. Habrá prolongaciones de la célula que se dirigen a nivel central hacia la médula espinal y otras vienen de nivel periférico. La prolongación periférica es una dendrita y su conducción es hacia el cuerpo celular y su terminación central o sensitiva eh, será para estructuras somáticas o viscerales. Esto es lo que decía, una célula de la cresta neural se convierte en una célula bipolar y los extremos de la célula bipolar se fusionan y forman una neurona unipolar en forma de T.
Las meninges, las membranas, también son derivadas de las células de la cresta neural. Estas células van a venir del mesénquima, incluye también mesodermo paraxial y sus amitas. En los días 20 a 35, estas células van a migrar hasta rodear el tubo y van a formar las meninges primitivas. Describimos que hay una capa externa que se engruesa y convierte en duramadres, una capa media que va a llamarse aracnoides y una capa, van a haber tres capas. Una capa externa que se llama duramadre, luego viene una capa media que se llama aracnoides y una capa interna que se llama pía madre. Pero claro, cuando estamos hablando de su origen, lo agrupamos como la capa externa formada por la duramadre y la capa interna formada tanto por la pía y la aracnoides. Pía madre y aracnoides. Lo importante de esta última es que está constituida por pía madre y superior a él se encuentra el espacio subaracnoideo. Tanto aracnoides como pía madre forman parte de la leptomeninges. Otra cosa ya aquí para terminar yo con médula espinal, hay que tener claro lo siguiente. Durante el desarrollo de la médula espinal, nosotros describimos que esa médula va a estar en contacto con el coxis, y nosotros notamos que ese canal vertebral y la médula espinal en su interior va a irse desplazando gracias al crecimiento de la misma columna vertebral. Eso va a originar distintos cambios en la posición de la médula espinal. ¿Qué sucede? Tenemos un embrión, vamos aquí donde está la letra A. Tenemos un embrión pequeño con una médula espinal a nivel del coxis, a nivel del coxis. Es más, aquí miren que da la impresión de que sobrepasa el coxis, número 1. Luego de esto, ¿qué va a pasar? Poco a poco la columna vertebral va a ir aumentando de tamaño. Pero la médula espinal crece, pero lo hace en un ritmo mucho más lento. Entonces, al final se queda más corto, por decirlo así, y cada vez se va a encontrar más superior. Se describe que en la infancia, se ubica casi al borde inferior del E3, la parte más caudal de la médula espinal. Pero cuando ya estamos a un nivel más superior, cuando ya estamos más grandes, luego de la pubertad, describimos que que el extremo de la médula espinal se ubica entre L1 y L2. Ojo, la médula espinal estaba acá abajo. La médula espinal estaba acá abajo y a estos mismos niveles están saliendo los nervios. Usemos este ejemplo de S1. Cuando estábamos en embrión, miren que debajo de S1 sale el nervio espinal S1, pero la columna crece demasiado para abajo y demasiado para arriba. La médula espinal crece muy poco y se va quedando cada vez más arriba. Miren cómo poco a poco el nervio espinal se va alargando. Eso es algo normal, él se alarga. Nosotros describimos lo siguiente. El extremo inferior de la médula espinal se le llama cono medular. Describimos también que debajo del cono medular se van a ubicar las fibras nerviosas de todos los demás nervios y esa estructura recibe un nombre. Todos esos nervios, fibras nerviosas, reciben el nombre de cola de caballo. Esta es la famosa cola de caballo. Y nuevamente lo digo, ¿a qué corresponde la cola de caballo? Todas las fibras nerviosas, todos los nervios que van a salir por debajo de el segmento lumbar L1
L2. Además, encontramos otra cosa. Vemos que la vía madre está íntimamente relacionada con la médula espinal y cuando la médula espinal estaba en contacto con C1, ahí también había vía madre. A medida que va subiendo el cono medular, van dejando una estructura que es un filamento de vía madre, el cual recibe el nombre de filum terminal. Ese filum terminal se va a extender desde el cono medular y se fija en la parte posterior de la vértebra C1. Bien. Chicos, que quede claro lo siguiente. Vamos a explicar lo siguiente. Esto lo dimos parcialmente, bueno, bastante bien lo dimos cuando hablamos de el desarrollo de los músculos del esqueleto. Nosotros dijimos que la vértebra deriva del esclerotoma, pero la parte hacia la notocorda, el esclerotoma que se dirigía a la notocorda formaba el cuerpo de la vértebra. Pero el esclerotoma que estaba superior se inducía por el techo del tubo neural y se diferenciaba para formar el arco vertebral, las láminas y procesos espinosos. Hay situaciones en las que ese tubo neural no se cierra. ¿Cuáles son esas situaciones? El caso clásico donde una dama no toma ácido fólico o toma anticonvulsionantes como el ácido valproico y eso afecta el cierre correcto del tubo neural. Ese tubo neural no cierra y eso es lo que hace que no cierre como segundo estadio, no cierre el arco vertebral. Esa condición recibe el nombre de espina bífida. Nosotros describimos que la espina bífida se puede diferenciar como una espina bífida oculta, como el caso que estamos viendo aquí, y una espina bífida quística. ¿Cuál es la diferencia? Que en la quística hay una hernia que puede ser tanto de la médula espinal y la meninges o puede ser solamente de la meninges. En la espina bífida oculta no se completa el hueso que forma el arco vertebral, pero vemos que la piel sí lo cubre y puede haber un penacho de pelo. Es una característica clásica de una espina bífida oculta. Pregunto, Jonathan, ¿qué puede producir que alguien le dé espina bífida? ¿Qué recuerda? Lo del esclerotoma, No. Sí, claro, el esclerotoma, sí. Eso es lo que forma el arco vertebral y el cuerpo de la vértebra. Pero ¿qué factores evitan que se cierre el tubo neural? Deficiencia de la vitamina, perdón, deficiencia del ácido fólico y el uso de anticonvulsivantes como el ácido valproico. Eso va a ayudar a qué? Va a evitar que cierre el tubo neural. Ahora, al no cerrar el tubo neural, él no va a ayudar a que se cierre la parte superior del arco de la vértebra. Necesita el apoyo del tubo neural, si no, no lo puede cerrarse. Bien. Ya con esto último vamos a terminar la clase. Todo esto fue el desarrollo de, todo esto fue el desarrollo de ¿qué? Médula espinal. Ahora vamos a describir el desarrollo de el encéfalo. El desarrollo del encéfalo ocurre de una manera muy interesante. Nosotros describimos que ese 2/3 más craneal del tubo neural
ese tercio, 2 tercios anteriores del tubo neural van a dilatarse y van a formar vesículas. Eso es muy importante. Van a ayudar a formar vesículas. ¿Cuántas vesículas se van a formar? Se forman 3 vesículas, las cuales reciben el nombre de una vesícula anterior, una vesícula media y una vesícula posterior. Pero ¿cuál es la otra manera de nombrar a esas vesículas? Le podemos llamar prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Todo esto ocurre a nivel de anterior o craneal, más bien craneal, a el cuarto somita. Estas 3 vesículas se consideran como vesículas cerebrales o encefálicas primarias. Esto ocurre más o menos al 28 días. Bien, pero luego pasa otro fenómeno. Va a ocurrir un fenómeno donde va a empezar a haber dilataciones y formar vesículas secundarias. De estas vesículas secundarias vamos a completar con 5 vesículas secundarias. ¿Cuáles son esas vesículas secundarias? Del prosencéfalo. Prosencéfalo. Tendremos el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo sigue siendo la misma vesícula, el mesencéfalo. Y el rombencéfalo sí se diferencia en 2 vesículas. Se va a diferenciar en una más superior que se llama metencéfalo y en una más inferior o caudal que se llama mielencéfalo. Todas estas vesículas secundarias van a formar estructuras. ¿Cuáles van a ser esas estructuras? Del telencéfalo salen los hemisferios cerebrales. Del diencéfalo saldrá el tálamo. Del mesencéfalo saldrá el mesencéfalo. Del metencéfalo anteriormente sale el puente o protuberancia anular y posteriormente saldrá el cerebelo. Y del mielencéfalo, la última estructura, se va a desarrollar el bulbo raquídeo o médula oblongada. Miren que las cavidades también persisten. Las cavidades que formaron la vesícula en el cerebro del adulto también se van a ubicar. Este telencéfalo tenía una vesícula que corresponderá luego con las cavidades del ventrículo lateral. El diencéfalo tiene paredes y un espacio en el centro, corresponde con el tercer ventrículo. Y a nivel del mesencéfalo continúa con un acueducto, se llama acueducto de Silvio o del mesencéfalo. Y a nivel del metencéfalo y del mielencéfalo, las paredes superior e inferior del cuarto ventrículo. Nosotros, con esto ya termino, nosotros tenemos unos plegamientos, ya nosotros lo hemos visto, había un plegamiento ventral también del cuerpo, va a ocurrir también un plegamiento a nivel del mismo tubo neural. Tendremos primer plegamiento que ocurre en la curvatura y forman, perdón, la curvatura mesencefálica, es al nivel del mesencéfalo, sería esta curvatura que corresponde a este nivel, la primera curvatura, la mesencefálica, se hará una curvatura cervical, la curvatura cervical va a ser la unión entre rombencéfalo y la médula espinal, aquí está la curvatura cervical, y posteriormente habrá otra curvatura que se llama curvatura pontina. Esta curvatura va a ser a nivel dorsal y va a ayudar a producir un adelgazamiento del techo del rombencéfalo. Bien, aparte de esta curvatura, vamos a ver algo que ocurre a este nivel. ¿Qué ocurre? Nosotros describíamos que en la médula espinal teníamos la placa dorsal, perdón, la placa ventral con el nombre de placa basal, la
placa alar con el nombre de placa, perdón, una placa dorsal con el nombre de placa alar. Edgar, presta atención a esto último que voy a decir nada más y terminamos. Acá en la base, en la zona del manto, capa del manto, tenemos la placa basal. Y dijimos que corresponde con las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Acá atrás, en el dorso, describimos que teníamos la placa larga, que va a corresponder con las neuronas sensitivas en el asta gris de la médula espinal. Pero pasa algo muy interesante gracias a la misma presencia de las curvaturas. Vamos a ver que va a aumentar el perímetro de las secciones transversales, se hace más ancho. Y describimos que el surco limitante que dividía ventral de dorsal, ahora va a dividir de medial y lateral. Aquí quedó el surco limitante. ¿Y qué podemos ver? Que tanto la placa basal y la placa alar se ubican hacia adelante, no se van a ubicar atrás y adelante. Se ubican ambas hacia adelante, pero la diferencia es que van a estar mediales y laterales. ¿Qué es lo que está pasando? Eigar, mira, la placa del techo se expande tanto, 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 que esto que quedaba dorsal fue lateral. ¿Lo viste? Sí, doctor. Ajá. ¿Qué significa eso? Que cuando veamos en neuroanatomía, la anatomía de los núcleos, ¿sí? De los núcleos del tronco del encéfalo, sobre todo aquí donde está el cuarto ventrículo, vas a ver que a nivel central van a estar las neuronas motoras. Todas esas neuronas motoras, llámese neurona motora del facial, neurona del abducen, todas esas neuronas se van a ubicar acá, en la parte central. Y en la médula oblongada, por ejemplo, que el romboencéfalo da el mielencéfalo, que es médula oblongada, vas a ver que lateral encontrarás núcleos, por ejemplo, el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo sensitivo del nervio vago. Vas a encontrar el núcleo, bueno, pero ahorita mismo recuerdo ese tracto solitario. Es un núcleo sensitivo que se va a encargar de inervar incluso el gusto que transporta el vago y la sensibilidad de las vísceras. Está viendo que entonces la disposición esa de la placa del techo sí va a ser importante, sobre todo a este nivel de donde se ubica el cuarto ventrículo. Chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos falta solo cerebro, metencéfalo, mielencéfalo. Nos falta el cerebro, formación del plexo coroideo y líquido cefalorraquídeo. Eso lo continuamos luego. Esto lo estamos utilizando todas estas referencias son del libro de embriología de Murro. Estamos usando el Murro. Traten de revisar los nombres de las vesículas. Tendremos vesículas. Tendremos una vesícula anterior que se llama prosencéfalo, una media que se llama mesencéfalo y una posterior que se llama rombencéfalo. Y hay que identificar todos esos derivados de cada una de estas vesículas. ¿Alguna pregunta?